Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había dejado callado a los saduceos, no se nos dice por qué en el Evangelio de San Mateo. Evidentemente es el relato anterior que trataba sobre la resurrección de los muertos, con esa respuesta de Jesús, que serán como ángeles en la resurrección de los muertos. Y aquí le preguntan capciosamente otra cuestión, que es acerca del mandamiento fundamental, del mandamiento más grande de la ley. De hecho, cuando uno se refiere al Antiguo Testamento, al Primer Testamento, a la Biblia, vemos que hay tres grupos, vamos a decirlo así, de mandamientos o grupos de leyes que son dados al pueblo de Israel. El primer grupo de leyes son las leyes litúrgicas, las relacionadas con el templo de Jerusalén: sacrificio de animales, sangre versada sobre un altar, sacerdotes que ofrecen estos sacrificios, comidas de comunión de los animales sacrificados. Todos estos rituales, en figura, nosotros los hemos asumido en la Iglesia Católica, en nuestra liturgia, especialmente en la Eucaristía. Evidentemente, ahora es Jesucristo el que se ofrece, es el altar, es la cruz en la que Jesucristo ha derramado su sangre por la salvación de todos, y el alimento de la comunión, ya sabemos, es la Eucaristía. El segundo grupo de leyes son las leyes rituales. Estas leyes rituales han sido abolidas por Jesucristo, que se refieren a la comida de ciertos animales, a ciertos rituales purificatorios, depende de las relaciones que haya tenido la persona o de los ciclos biológicos por los que pase la persona, que hacen que sea impuro. Entonces tiene que pasar por rituales de enfermedades, que tienen que pasar por rituales de purificación. Estos han sido abolidos por Jesucristo. Y el tercer grupo son el de las leyes morales. Y estas son también las que a lo largo de los tiempos y de la historia han permanecido entre nosotros. Y una de estas leyes morales la hemos escuchado en el libro del Éxodo, y que están relacionadas evidentemente con la protección del más débil. Por ejemplo, hoy hemos escuchado: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas ellos claman a ti, y entonces ese clamor llega hasta Dios. Y cuando prestes dinero, por ejemplo, a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Y esto, a través de la tradición también de la Iglesia, ha llegado hasta nosotros, sobre todo diciendo los santos padres que si tú tienes dos túnicas, la segunda túnica pertenece al que no tiene ninguna. Y desde ahí hasta el Fratelli Tutti, de la encíclica del Papa,
que va a recordar lo que es la doctrina social de la Iglesia, diciendo que la creación o los bienes de la creación son bienes para repartirlos entre todos. Por ejemplo, son leyes morales que han llegado hasta nosotros. Pero hoy le preguntan a Jesús, dentro de este conjunto de leyes, las leyes litúrgicas, las leyes rituales, las leyes morales, ¿cuál es la más importante? Y es cuando Jesús va a decir, el más grande, el fundamento de toda la ley y el compendio de toda la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios. Pero un amor a Dios que envuelve toda la persona. Es muy importante descubrir de qué tipo de amor se trata. Porque hoy cuando usamos la palabra amor, aún este mandamiento parece el más evidente. Nosotros nos lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el mandamiento más fundamental? ¿Qué es lo más importante? Dentro de todo lo que hacemos en la religión, ¿verdad? En nuestra fe católica. ¿Qué es lo más importante? Todos lo sabemos, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, lo que entendemos cuando decimos esto ya es otra cuestión. Que realmente nosotros entendamos lo mismo que enseñó Jesús, ahí ya depende del grado de madurez en la fe que cada uno de nosotros tenga. ¿Qué queremos decir con amar a Dios? ¿Y qué queremos decir con amar al prójimo? Y aún más, si añadimos esa coleta que le añade Jesús y que es básica y fundamental, como a ti mismo, ahí también en nuestra sociedad podemos entender cosas distintas de lo que Jesús está diciendo. Voy a intentar, Dios me ayude para hacerlo, a aclarar esas cosas distintas que nosotros podemos entender y qué es lo que Jesús nos quiere decir para que nosotros lo vivamos mejor. En primer lugar, amar a Dios se añade con las tres facultades conocidas hasta entonces en la mentalidad judía, como ellos explicaban al ser humano. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo tu corazón es el órgano que se refiere a la obediencia a Dios, tener el corazón volcado a Dios, honrar a Dios no solamente con los labios, sino con el corazón, no es el órgano de un sentimiento afectivo para la mentalidad judía. Es y representa la actitud obediencial de obediencia a Dios. A Dios hay que obedecerlo en este mundo. Y obedecer a Dios va a significar, lo vamos a explicar más adelante, cumplir sus mandamientos. Va ligado a el cumplimiento de todos estos mandamientos porque ahí se expresa la voluntad de Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Psique significa, o se traduce alma, pero en un contexto amplio para ellos es vida. En otras palabras, amar a Dios con toda tu alma significa hasta el punto de ser capaz de entregarle toda tu vida, hasta el punto de hacer que tu vida dependa de Dios y tú la hayas confiado a su providencia y a su amor, a su omnisciencia y omnipotencia. Es esa vida entregada para un cristiano perseguido de la época de San Mateo. Lo podía entender mucho mejor, porque amar a Dios significaba estar dispuesto también al martirio. Y con toda tu mente. La mente son las fuerzas mentales. La mente es lo que nosotros llamamos hoy alma, en nuestra concepción griega de la realidad humana. Es decir, cuerpo, alma. Y la alma tiene la facultad de la inteligencia y la facultad de la voluntad y de la libertad. Por lo tanto, con toda tu mente significa conocimiento. Con toda tu mente significa adherir con nuestra voluntad libremente la fe a Dios. ¿Y quién es el que nos hace conocer a Dios? Es el mismo Jesús. Y Él sabe que amar a Dios va a pasar por la fe en su persona. Creer en Jesús va a significar entablar una relación con Dios Padre por medio de su persona, que en el don del Espíritu Santo, después de la resurrección, se va a convertir en presencia de Dios en nuestra vida.
Y ahí tenemos un tercer elemento del amar a Dios sobre todas las cosas, el elemento gratificante, afectivo, agradable de la experiencia. Vivimos la alegría, vivimos la gratificación, vivimos la plenitud de la relación con Dios, de entrar en comunión con Él, aún más de que experimentamos por medio de la fe, el conocimiento y la obediencia cumpliendo sus mandamientos, que Dios está en nosotros y así nosotros llegamos a ser realmente quienes somos. Amar a Dios, en otras palabras, está significando en primer lugar acoger su amor con todo nuestro ser y por lo tanto responderle con nuestra obediencia, con el cumplimiento de los mandamientos, que será sobre todo, y ahí viene el segundo mandamiento semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí viene otra respuesta. El prójimo ya sabemos quién es. Cualquier persona humana, no el que está cerca de nosotros nada más por familiaridad, consanguíneo, por vínculos de sangre y de carne, cualquier persona humana. La parábola del samaritano, del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas nos da el contexto de quién es el prójimo. El prójimo es aquel a quien yo me acerco. Y ahora aquí viene como a ti mismo, lo tengo que hablar como a mí mismo. Y ahí vienen algunos que dicen, ¿ves? Jesucristo, lo primero que te dice es que te tienes que amar a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo no puedes amar al prójimo. Pero ¿qué contexto está? ¿En qué contexto Jesús está diciendo el ese amarse a ti mismo? No es el nuestro. No es el del siglo XXI, marcado, ¿verdad?, por toda la ciencia, sobre todo la ciencia psicológica, que ha desarrollado el concepto de la autoestima a través de la sanación de las heridas, ¿verdad?, o las limitaciones interiores que no nos permiten muchas veces ser libres y amarnos. No es amarse a sí mismo ese concepto psicológico, no digo que no lo implique, pero no se refiere especialmente a ese bienestar psicoafectivo que hace que nosotros vivamos de una manera equilibrada nuestra vida, porque eso sí iría contra lo que Jesús dice, porque eso sería vivir centrados en sí mismo. Lo que Jesús nos está diciendo tiene relación con el otro. Amarse a sí mismo significa, en primer lugar, vivir desde el amor de Dios nuestra vida. En otras palabras, que nosotros nos sentimos dignos y amables por Dios, y eso hace que tengamos una visión positiva dentro del pecado que también percibimos a la luz de ese amor en nosotros mismos. Él nos dignifica. Él es el que nos entrega su vida y al acogerla nosotros nos vemos renovados desde su amor. Y con ese Espíritu de Dios es cuando nosotros podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese a nosotros mismos está significando sobre todo la ley suprema de amor. ¿Cuál es esa ley suprema? La capacidad, la regla de oro. Y esa regla de oro significa la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En otras palabras, no hagas al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, o haz al otro lo que a ti te gustaría que te hicieran. Eso está significando en la mentalidad de Jesús el amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo es ser capaz, con el mismo amor de Dios, acercarse al otro. Y a eso nos enseñó Jesús. Y el otro es, no importa qué otro. Hoy hemos escuchado en el libro del Éxodo, el extranjero, el huérfano y la viuda, aquel que está más necesitado y que te pide una ayuda y un acompañamiento, el pobre, el que está tirado al borde del camino, herido, como cuenta la parábola del samaritano. Ese es el otro. Y desde aquí podemos pensar cada uno de nosotros, ¿qué entendemos con eso de amar a Dios? ¿Cómo nosotros amamos a los demás en nuestra vida? Porque el amor que nosotros le damos a los demás muchas veces
es para quedarnos nosotros tranquilos y satisfechos. Uno dice que amando a los demás o sirviendo al otro, uno es el que sale beneficiado. Pero ese amor sería buscado también para nosotros mismos. La capacidad de ponerse en el lugar del otro. El Papa Francisco, por ejemplo, habla del emigrante, como en nuestro mundo también vamos tan prejuiciados por la experiencia que vivimos de amenaza ante el extranjero, ante lo diferente, ante las experiencias negativas, ¿verdad?, con una persona extranjera. Y entonces se crea todo un ambiente anti-emigración en los países que están acogiendo a muchos emigrantes. Y ese carácter anti-emigrante es muchas veces la incapacidad de ponernos en el sitio de la otra persona. El emigrante no es un grupo abstracto, no es un concepto ideológico. El emigrante es una persona concreta que, no habiendo podido buscar dignidad en el sitio donde ha nacido, que eso sería lo ideal, buscar esa dignidad donde ha nacido, se ha visto presionado y muchas veces obligado a huir en búsqueda de una vida más digna encontrada en otro sitio. Esa es la posición de cada persona concreta que tiene su historia. Entonces el Papa Francisco dirá: ¿qué hay que hacer con el emigrante dado que está esta situación? ¿Echarlo? ¿Cerrarle las puertas? ¿Abandonarlo? ¿Dejar que se muera en el mar? ¿Dejar que se muera en el desierto? No, es una persona concreta, amar al prójimo, y ahí el Papa propone, dice, lo que hay que hacer es acogerlo, protegerlo, promoverlo e integrarlo. Eso es el amor al prójimo, es decir, hacerle lo que a mí me gustaría que me hicieran. Y muchos de nosotros, empezando por mi propia familia, tenemos que no olvidar lo que le dice el libro del Éxodo, el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Quién de nosotros o antepasado no ha sido extranjero en el país, en la ciudad, en la región que ahora habita? Yo lo he sido, y por 4 veces, yo diría, porque he vivido en varios países, y uno se ha tenido que ir adaptando a las distintas culturas. Por eso pensar en nuestra historia y en nuestro origen nos ayudará también a cada uno de nosotros a acogernos y a crear una sociedad más fraterna. Y eso lo dice Jesús: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo.